Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos adentramos en en el fascinante mundo de la inversión y los mercados financieros. Un terreno que a veces intimida un poco, ¿verdad? Por su aparente complejidad, pero que, esconde una lógica y unas mecánicas que vale mucho la pena entender. Efectivamente, la idea hoy es arrojar un poco de luz sobre esos conceptos que oímos constantemente. Sí, ¿Qué es la bolsa? ¿Qué representa realmente una acción? ¿Cómo podemos interpretar un índice como el IBEX 35? ¿O qué ventajas ofrecen los fondos de inversión, por ejemplo? ajá, Vamos a intentar sentar unas bases para comprender un poquito mejor todo este ecosistema. perfecto. Pues, oye, manos a la obra. Empecemos por el corazón del sistema, la bolsa de valores, que a menudo nos la imaginamos como un sitio físico, ¿no? Con gente gritando y papeles por el aire. Sí, la imagen clásica. Pero hoy es sobre todo un entramado virtual, ¿no? Cierto, aunque la esencia, sigue siendo la de un mercado organizado. Un punto de encuentro donde las empresas que necesitan financiación para sus proyectos, Ujú, pues se conectan con personas o instituciones que están dispuestas a aportar capital, o sea, los inversores. vale. Todo ello, claro, a través de intermediarios y bajo un marco regulatorio que busca garantizar la transparencia y la seguridad. Y esa idea de tener un lugar central para comerciar no es precisamente nueva, ¿verdad? Es casi una constante histórica. Para nada nueva. No, no. Es la evolución lógica de los antiguos centros de comercio. Piensa en el ágora griega, el foro romano, hasta las lonjas medievales. Claro. La función principal no ha cambiado tanto en realidad. Facilitar el encuentro entre la oferta y la demanda para que los distintos activos, encuentren un precio. Es un mecanismo para descubrir cuánto valen las cosas en cada momento, según el interés que despiertan. Un mecanismo donde además se negocian muchísimas cosas. No solo las famosas acciones. La lista es enorme. Uf, sí. Índices, fondos, ETFs, bonos públicos y privados, divisas, materias primas, y luego ya productos más complejos como futuros, opciones. Es un universo muy, muy amplio, la verdad. Quizá podemos centrarnos hoy en los pilares más conocidos, ¿te parece? Empezando por las acciones, que son casi sinónimo de invertir en bolsa para mucha gente. Totalmente de acuerdo. Todos hemos oído eso de comprar acciones de X empresa, pero ¿qué estamos comprando realmente cuando hacemos eso? Pues en esencia, una acción es una pequeña parte de la propiedad de una empresa. Si una compañía, por ejemplo, divide su capital en 1 millón de acciones y tú compras una, Ajá, pues eres dueño de una millonésima parte de esa empresa, ni más ni menos. ¿vale? Las compañías las emiten, salen a bolsa, fundamentalmente para conseguir capital y financiar su crecimiento, lanzar nuevos productos, expandirse, sin tener que endeudarse necesariamente. Y ser copropietario, aunque sea de una parte minúscula, te da ciertos derechos. Imagino que no todas las acciones son iguales en este sentido, claro. Correcto, hay matices importantes. Las más comunes son las acciones ordinarias. Ujú. Estas te dan derecho a participar en los beneficios si la empresa decide repartir dividendos, a votar en las juntas de accionistas sobre decisiones clave. El voto, importante. Sí, sí. También a reclamar tu parte proporcional de los activos si la empresa se liquida. Y muy importante, tu responsabilidad se limita a lo invertido. O sea, no respondes de las deudas de la empresa con tu patrimonio personal. Eso es un punto clave, sí. ¿Qué otras variantes existen? Has mencionado las ordinarias. Existen también las acciones privilegiadas o preferentes. Estas suelen ofrecer alguna ventaja económica, como cobrar un dividendo fijo o prioritario antes que los accionistas ordinarios. Ah, vale. Pero a menudo a cambio de renunciar al derecho a voto. Son menos comunes en España para el inversor particular, la verdad. Entiendo. También pueden existir acciones sin voto, que compensan esa falta de poder político con un dividendo mínimo garantizado. Y las rescatables, que la propia empresa puede recomprar bajo ciertas condiciones. O sea que puedes elegir un poco entre control o rendimiento económico más estable. Exacto. La elección entre unas y otras depende de si el inversor prioriza más la participación en la gestión o la estabilidad de los ingresos. Interesante esa dicotomía. Ahora, la gran pregunta. ¿Cómo se decide qué acción comprar? ¿Se mira solo el precio y ya está? Uf, ojalá fuera tan fácil. El precio es solo una parte. Hay dos grandes filosofías de análisis, digamos. Por un lado está el análisis técnico.
Ujú. Este se enfoca en el gráfico del precio y el volumen de negociación. Busca patrones, tendencias, soportes, resistencias pasadas, para intentar anticipar movimientos futuros. Es como intentar leer el lenguaje del mercado a través de sus propios movimientos. Como descifrar el gráfico. Algo así. Y la alternativa es mirar más allá del gráfico, ¿no? Justo, el análisis fundamental. Este se sumerge en los números y la realidad de la empresa, sus beneficios, su nivel de deuda, la calidad de su gestión, su posición competitiva en el sector, sus perspectivas de crecimiento. Vale. Intenta calcular lo que llaman el valor intrínseco de la compañía para determinar si el precio actual en bolsa está justificado, o si la acción está infravalorada, barata, o sobrevalorada, cara, respecto a lo que la empresa realmente genera y vale. Son dos enfoques distintos, sí. A veces complementarios incluso. Hablando de precios y del mercado en general, constantemente oímos hablar de los índices. El IBEX 35 sube, el S&P 500 baja. Funcionan como un termómetro general, ¿no es así? Es una buena analogía, sí. Un índice bursátil es una especie de cesta, como decíamos antes, agrupa una selección de acciones que se consideran representativas de un mercado concreto. Ajá. Por ejemplo, las 35 mayores empresas españolas en el caso del IBEX o las 500 más grandes de Estados Unidos en el S&P 500. Su evolución conjunta nos da una foto rápida del sentimiento dominante. Si la mayoría de esas acciones representativas sube, el índice sube, y viceversa. Entiendo la función de termómetro, pero ¿tienen otras utilidades prácticas estos índices? Varias y muy importantes, además de reflejar el sentimiento de mercado, sirven como benchmark. Benchmark, punto de referencia. Exacto, un punto de referencia oficial. Un gestor de fondos que invierte en bolsa española, por ejemplo, comparará su rendimiento con el del IBEX 35 para saber si está aportando valor o no respecto a simplemente comprar el mercado. Claro. También permiten estudiar la rentabilidad y el riesgo históricos de diferentes mercados. Y fundamentalmente son la base sobre la que se construyen productos de inversión pasiva, como los fondos indexados o los ETFs, que lo que buscan es replicar su comportamiento. Y hay índices para todos los gustos, imagino, no solo los grandes índices nacionales como el IBEX o el DAX alemán. Exacto. Los hay globales, como el MSCI World, regionales, como el Eurostoxx 50, nacionales, claro, sectoriales de tecnología, banca, energía, de pequeñas empresas. La variedad permite tomar el pulso a segmentos muy específicos de la economía global. ¿Y cómo se calcula su valor? Porque, claro, no pesará igual una empresa pequeña que una gigante dentro del índice, ¿o sí? Buena pregunta. Aquí hay dos enfoques principales. El más antiguo y menos común hoy es el ponderado por precio, como el Dow Jones americano o el Nikkei japonés. Aquí, las acciones con un precio nominal más alto tienen más influencia, sin importar el tamaño real de la empresa. Una acción de 200 euros influye más que una de 20, aunque la segunda empresa sea mucho más grande en valor total. Eso suena un poco raro, ¿no? Contraintuitivo. Lo es un poco. Y por eso, la mayoría de índices relevantes hoy, como el S&P 500 o nuestro IBEX 35, usan la ponderación por capitalización bursátil. ¿Capitalización? ¿Eso qué es? Es el valor total en bolsa de la empresa. Se calcula multiplicando el precio por acción por el número total de acciones que tiene esa empresa. Ah, vale. En esta ponderación, lo que importa es ese valor total. Las empresas más grandes, las que tienen mayor valor de mercado, tienen un peso proporcionalmente mayor en el índice. Tiene lógica. Claro, si Telefónica o Inditex tienen un mal día, su impacto en el IBEX será mucho mayor que el de una empresa más pequeña del índice. Refleja mejor la realidad económica del mercado, digamos. Tiene toda la lógica, ¿sí? Si las más grandes caen, el impacto general es mayor. Bueno, hemos visto acciones individuales y los índices que las agrupan. Pero para muchos inversores, eso de elegir acciones una a una es complicado o, bueno, arriesgado. Y ahí entran los fondos de inversión. Correcto. Los fondos son vehículos de inversión colectiva. Básicamente, agrupan el dinero de muchos partícipes, de muchos inversores, y un equipo gestor profesional invierte ese patrimonio conjunto siguiendo una estrategia definida, en acciones de un país, en bonos de empresas, en una mezcla de ambos.
Y la gran ventaja es, Una cartera con docenas o cientos de activos distintos. Esto reduce muchísimo el riesgo asociado a que una sola empresa vaya mal. Claro, no pones todos los huevos en la misma cesta. Exactamente. Y fiscalmente en España tienen un atractivo particular, ¿cierto? He oído hablar de eso. Sí, es uno de sus puntos fuertes, la verdad. El concepto clave es el diferimiento fiscal. Diferimiento. Aplazar impuestos. Eso es. Las ganancias que se generan dentro del fondo, por la subida de valor de los activos o los dividendos cobrados, no tributan mientras no vendas tus participaciones. Puedes mantener la inversión años, acumulando rentabilidad sobre rentabilidad, sin pasar por Hacienda cada año. Anda, qué bien. ¿Y si decides cambiar de estrategia? Tampoco hay peaje fiscal inmediato, ¿verdad? Exacto. Los traspasos entre fondos de inversión están exentos. Puedes mover tu dinero de un fondo de bolsa europea a uno de renta fija global, por ejemplo, sin tener que tributar por las plusvalías acumuladas en el primero. Muy interesante. Solo cuando finalmente decides reembolsar, o sea, vender tus participaciones y sacar el dinero del circuito de fondos, es cuando tributas por la ganancia patrimonial obtenida. Vale, solo al final. Sí, en ese momento se aplica una retención, ahora mismo es del 19% sobre los beneficios, y luego se ajusta en la declaración de la renta, tributando de forma progresiva sobre el beneficio total obtenido en la venta. Es una ventaja importante para la reinversión a largo plazo, desde luego. ¿Y los costes? ¿Son caros los fondos? Porque alguien tiene que gestionar todo eso. Tienen costes, claro. El principal es la comisión de gestión, que es lo que cobra el equipo gestor por su trabajo. Es un porcentaje anual sobre el patrimonio gestionado, que se deduce diariamente del valor de la participación. Diariamente, ojo. Sí, se va restando poquito a poco cada día. Puede variar bastante entre fondos, así que es importante fijarse bien en ella porque impacta directamente en la rentabilidad final que obtiene el inversor. ¿Algún otro coste? Suele haber también una comisión de depositaria por la custodia de los valores y a veces pueden cobrar por suscribir o reembolsar, aunque es menos frecuente hoy en día. Toda esta información debe estar clarísima en el folleto del fondo. Entendido. Y en cuanto a seguridad, si la gestora, la empresa que lleva el fondo, quebrara, ¿podría perderse el dinero? El riesgo de la inversión, el de que suba o base, depende de en qué invierta el fondo, claro. La renta variable es más volátil que la renta fija. Pero en cuanto a la seguridad del patrimonio en sí, los fondos son bastante robustos. ¿Por qué? Porque los activos, las acciones, los bonos, están custodiados por una entidad depositaria, normalmente un banco, que es independiente de la gestora. Y esos activos no forman parte del balance de la gestora. Ah, están separados. Exacto. Si la gestora tuviera problemas financieros, el dinero de los partícipes está separado y protegido. La gestora se podría cambiar, pero el patrimonio sigue ahí. Vale, eso da tranquilidad. Y dentro de la gestión de fondos, me suena que hay como dos grandes filosofías. Principalmente, sí, por un lado la gestión activa. Aquí el gestor intenta ganarle al mercado, seleccionando activamente los activos que cree que lo harán mejor que el promedio o que su índice de referencia. Busca oportunidades. Intentar ser más listo que el mercado. Básicamente, sí. Y por otro lado está la gestión pasiva o indexada. El objetivo aquí es mucho más simple, replicar el comportamiento de un índice concreto, como el IBEX 35 o el S&P 500. Ah, como los índices que comentábamos. Exacto. Se parte de la idea de que batir al mercado consistentemente es muy difícil y, sobre todo, costoso en comisiones. Así que estos fondos indexados simplemente compran la cesta del índice y ya está. Suelen tener comisiones de gestión bastante más bajas. Y ahí conectamos con los ETFs, ¿no? Que a veces se confunden con los fondos indexados. Están muy relacionados. Los ETFs, Exchange Traded Funds, o fondos cotizados, son en esencia fondos de inversión, normalmente indexados, Ajá. pero que cotizan en bolsa como si fuera una acción. Como se compran y venden igual. Sí, esa es la gran diferencia. Puedes comprarlos y venderlos a lo largo de todo el día al precio que marque el mercado en cada momento, como harías con una acción de Telefónica. Ah, Los fondos tradicionales, en cambio, solo se compran o venden una vez al día, al valor liquidativo que se calcula al cierre del mercado. vale, entiendo. Los ETFs, digamos que combinan la diversificación del fondo con la flexibilidad de negociación de la acción. Son un híbrido interesante. Sí, un híbrido curioso. Bueno, dejando un poco los vehículos de inversión, volvamos a los precios. Mencionabas antes el análisis técnico, las tendencias. ¿Cómo se identifican esas direcciones del mercado? Parece un poco adivinar el futuro. Bueno, el análisis técnico no adivina el futuro,
pero sí intenta identificar patrones basados en el pasado. Una tendencia es simplemente la dirección predominante del precio. Vale. Si vemos que el precio va haciendo máximos cada vez más altos y mínimos también cada vez más altos, pues tenemos una tendencia alcista. Claramente. Va hacia arriba. Sube. Sube. Si, por el contrario, los máximos y los mínimos son sucesivamente decrecientes, es una tendencia bajista. Va para abajo. Baja. Y si el precio se mueve más bien lateralmente, chocando arriba y abajo entre dos niveles más o menos definidos, sin una dirección clara, pues es una tendencia lateral o un rango. Ni sube ni baja de forma definida. ¿Y hay señales que indiquen que una tendencia puede estar agotándose o a punto de cambiar? Sería la clave, ¿no? Es la pregunta del millón, claro. Una de las señales clásicas es la ruptura de la secuencia. Imagina una tendencia alcista. Mínimos y máximos crecientes. Sí. Si de repente el precio hace un mínimo más bajo que el anterior y luego confirma con otro mínimo también más bajo, eso es una alerta roja. Ajá. Sugiere que la fuerza compradora está flaqueando y podría iniciarse una tendencia bajista. Se suelen buscar al menos esas dos confirmaciones para hablar de un cambio probable. Vale, no vale con una sola vez. No, se busca confirmación. Y lo mismo al revés. Para detectar un posible suelo y el inicio de una tendencia alcista tras una bajada, buscaríamos dos máximos consecutivos más altos que los anteriores. Esto se relaciona mucho con los ciclos de acumulación y distribución del mercado que estudian los técnicos. Para visualizar todo esto, los gráficos son clave. Y los de velas japonesas parecen omnipresentes, están por todas partes. Lo son, porque condensan muchísima información de una forma muy visual, muy impactante. Cada vela representa un periodo de tiempo, un día, una hora, lo que elijas, y nos muestra 4 datos clave. El precio de apertura, el de cierre, el máximo y el mínimo de ese periodo. 4 precios en una sola figura. Exacto. El cuerpo de la vela, que es la parte ancha, nos dice si el precio subió o bajó en ese intervalo. Si el cierre está por encima de la apertura, la vela suele ser verde o blanca. Si está por debajo, roja o negra. Vale. Y las sombras, que son esas líneas finas que a veces salen por arriba y por abajo del cuerpo, marcan hasta dónde llegaron los precios en su punto más alto y más bajo durante ese periodo. ¿Y la forma de esas velas? ¿Solas o en conjunto con las anteriores? Puede dar pistas sobre la psicología del mercado, ¿no? Exacto, esa es la idea. Hay patrones que los analistas técnicos interpretan. Por ejemplo, un doji es una vela con un cuerpo casi inexistente, muy pequeño, y sombras largas. Sugiere indecisión, un empate técnico entre compradores y vendedores. Si aparece después de una fuerte subida o bajada, puede indicar agotamiento de la tendencia, una posible pausa o giro. Interesante. ¿Algún otro ejemplo rápido? Otro patrón muy conocido es la vela envolvente. Es una vela grande cuyo cuerpo envuelve completamente al cuerpo de la vela anterior. Una envolvente alcista, verde o blanca, que aparece tras una caída, puede señalar un posible giro al alza, y al revés, una envolvente bajista, roja o negra, tras una subida, puede indicar un posible techo. Hay todo un lenguaje ahí. Sí, pero ojo, siempre hay que interpretar estos patrones en el contexto general de la tendencia y, si es posible, confirmarlos con otras herramientas de análisis. No son señales infalibles por sí solas, ni mucho menos. Una herramienta visual potente, sin duda. Bueno, para ir cerrando ya nuestra exploración de hoy, toquemos brevemente cómo valorar una empresa más allá del gráfico. Volviendo un poco al análisis fundamental con un par de ratios básicos. Algo sencillo para empezar. Claro, son herramientas útiles para tener una primera idea del valor o del tamaño. Uno muy sencillo es la capitalización bursátil. Eso me suena, sí. Es simplemente el valor total que el mercado le asigna a una empresa en un momento dado. Se calcula multiplicando el precio de una acción por el número total de acciones en circulación. Precio por número de acciones. Exacto. Nos da una medida del tamaño de la empresa. Una compañía de 50.000 millones de euros de capitalización es mucho más grande que una de 500 millones, obviamente. Y esto también nos ayuda a entender su peso en los índices ponderados por capitalización que comentábamos antes. Claro, conecta con lo anterior. ¿Y el otro ratio clave para principiantes? Probablemente el PER, que son las siglas de Price Earnings Ratio, o ratio precio-beneficio. PER. Vale. Este compara el precio de la acción con el beneficio neto que la empresa genera por cada acción. Eso se llama beneficio por acción o BPA. Precio entre beneficio.
Sí, divides el precio actual de la acción entre el BPA. El resultado nos dice, teóricamente, cuántos años de beneficios actuales necesitaría la empresa para igualar el valor de mercado de sus acciones. ¿Y para qué sirve saber eso? Se usa mucho para comparar, para ver si una acción parece cara o barata en relación a sus propios beneficios históricos, o sobre todo en comparación con otras empresas similares del mismo sector. Un PER muy alto puede indicar que el mercado tiene altas expectativas de crecimiento futuro para esa empresa, o simplemente que está sobrevalorada. Requiere más análisis, no es un juicio definitivo. Entendido. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno hoy, ¿eh? Desde la función básica de la bolsa, pasando por qué es una acción y sus tipos, cómo se miden los mercados con los índices, las formas de invertir colectivamente a través de fondos y ETFs, hasta cómo leer tendencias en gráficos y un par de ratios fundamentales. Parece que todo está conectado, al final. Lo fascinante es precisamente ver esa interconexión. Las acciones son la base, los índices las agrupan, los fondos permiten invertir en ellas de forma diversificada y luego el análisis técnico y fundamental nos dan herramientas para intentar entender sus movimientos y su valor. Comprender estas piezas y cómo encajan es, yo creo, el primer paso fundamental para moverse con algo más de criterio en este mundo. Entonces, el mensaje para quien se asoma a este universo podría ser que, aunque parezca complejo al principio, hay una lógica y hay herramientas para empezar a entenderlo. Eso sí, la prudencia y la formación continua parecen esenciales, ¿no? Totalmente. Prudencia y formación. Y quizás una reflexión final interesante sería esta. Vivimos en una era de acceso sin precedentes a la información financiera y a los mercados globales. Todo a golpe de clic. Sí, es verdad. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio? El equilibrio entre la enorme oportunidad que esto supone para cualquiera que quiera participar y la imperiosa necesidad de formarse, de analizar con rigor y de ser muy conscientes de los riesgos antes de tomar decisiones financieras importantes. Un buen punto. Es un desafío constante en el mundo actual, creo yo. Algo en lo que pensar.